¿Cómo están mis hermanas? Nuevamente estamos aquí como cada semana trayéndoles un nuevo estudio. Recordemos que estamos en una nueva serie que nos habla acerca del compromiso. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias de poder estar aquí en tu casa, de poder aprender de tu palabra. Te pido, mi Padre, bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos. Prepara sus corazones. Abre sus mentes que puedan recibir tu palabra, Señor, de una manera eficiente para que ellos puedan ponerla en práctica con las personas que no te conocen. Mi Padre, te damos muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, pues comencemos. Recordemos que estamos hablando acerca del compromiso. Y esta semana, que es la semana 5, vamos a hablar de comprometernos a orar. Sabemos que orar es muy importante. Orar es parte de la vida cristiana. Como creyentes debemos orar. Como hijos de Dios debemos de tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Todos los que somos padres sabemos que esa relación que deseamos tener esa relación con los hijos. Que los hijos puedan comunicarse con nosotros, tener una relación, y no solo cuando tengan problemas, sino todo el tiempo. Lo mismo es nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener esa comunicación con nuestro Padre y no solo llegar a Él o acercarnos a Él cuando tenemos problemas. El comprometernos a orar es nuestro compromiso como hijos de Dios. Somos llamados a entender ese compromiso y también el compromiso de orar y también el unos por los otros. O sea, no solo tener la costumbre de orar solo por nosotros o por nuestras necesidades, sino como hijos de Dios, como creyentes, como parte de una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, amar a nuestros hermanos y orar unos por otros. Los versículos que vamos a estar viendo en este momento, los vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículos más o menos desde el 3 al 12. Algunas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay personas que se acercan a usted y le dicen, ¿puede orar por cierta cosa que está pasando la persona, por cierto problema? ¿Puede orar por mí? Eso es bueno, el poder orar por las personas. El poder tener ese compromiso de orar unos por otros. Pero lo que muchas veces las personas piensan que le dicen, ¿puede orar por mí? Piensan que tal vez usted es más hijo de Dios que la persona que se lo está pidiendo. Y eso es equivocado. Tanto la persona que se lo pide como usted son iguales delante de Dios. Debemos aprender que esas frases que vienen después del decir, puede orar por mí, son porque muchas veces las personas tienen esa confusión. ¿En dónde radica esa confusión? En el desconcierto que es producto de pensar que no todos los cristianos somos o tenemos el mismo acceso ante la presencia del Padre Celestial para presentarnos sus oraciones o las oraciones de aquellas personas. Pero sabemos y entendemos que como hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. No somos más que otras personas, aunque las personas a veces piensen eso. Es que tal vez usted está estudiando mucho de la Biblia y usted puede orar por mí y tal vez a usted Dios sí lo va a escuchar. No. También a usted le va a escuchar. Todos tenemos el mismo acceso. No podemos ir directamente ante su presencia y poder orar. Y pedirle por nuestras necesidades, y no solo pedirle, sino agradecerle por lo que no nos dio, por lo que nos va a dar y por lo que nos ha dado. En Santiago 5:16 podemos confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar por otros para que seáis sanados. Unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es muy importante en nuestra vida
espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, y es parte de nuestro compromiso como hijos de Dios. Sabemos que lo que pedimos y nos acercamos y que nos acercamos a Dios no es por mérito propio, no es que nosotros hayamos hecho algo. Jesucristo pagó el precio y recuerden que ocurrió algo maravilloso. Ya no tenemos que tener a alguien que esté intercediendo por nosotros, hablando de personas en este mundo. Ahora tenemos, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, tenemos acceso directo al Padre. Pero como si debemos entender que siempre debe ser nuestras oraciones por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestro propio mérito. Veamos primera de Juan, que nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando Jesucristo aquí, para que sea glorificado el Hijo. También podemos ver en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. Entonces, debemos tener la seguridad de que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para orar por nuestras necesidades, por todas y cada una de ellas, pero sobre todo tener nuestra relación con Dios. También para comprometernos a orar por los demás. No que seamos mejores, sino que nuestro Señor ha prometido escucharnos cuando oramos en el nombre de Jesús. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen memoria o recuerdan a alguien que esté orando por usted o que haya estado orando por usted? Yo, en una manera personal, puedo decirles que sí. Hay varias personas que oran por mí y estoy muy agradecido por ello. Y las personas que sé y que conozco que lo están haciendo, estoy tan agradecido. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con el compromiso que como hijos de Dios nos ha dado de orar los unos por los otros. Yo voy a dar un nombre. Tengo a mi hermana Carmelita, que es miembro de aquí de la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Yo sé que ella permanentemente siempre está orando por mí. Entonces yo me siento tan bendecido por ello. Y otras personas. ¿Por qué? Porque ella siente ese compromiso de orar no solo por mí, sino por muchas otras cosas de la iglesia. Comencemos a leer los versículos que les había dicho al principio, que están en Colosenses capítulo 1, y comencemos de versículos del 3 a la mitad del versículo 6, que dice así: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Aquí estamos hablando de la carta que Pablo escribió a los colosenses. Para empezar, Pablo no conocía a los colosenses. Él no fundó esa iglesia, pero sin embargo, él sentía un gran amor por los creyentes o las personas, miembros de esa iglesia que estaban ahí, a pesar de que no los conocían ni ellos le conocían a él. Pero Pablo era un hombre de oración y siempre oraba por todos y cada uno de los miembros que creían en Cristo Jesús. Lo mismo debemos de ser nosotros. Sabemos, como les decía, que Pablo no fundó la iglesia y podemos verlo en Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Pero también reconoce que cuando estábamos hablando en otros, vamos a ir más adelante, que nos habla de que reconoció quién era el pastor o quién era quien guiaba a esas ovejas en la iglesia de Colosas, que era Epafras, que habla de nuestro consiervo, que es fiel ministro en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en capítulo 1, versículo 7. Entonces, ¿qué podemos entender todo esto? Que a pesar de que no los conocía, él era un hombre de oración. Lo mismo debemos de tener nosotros, esa costumbre, ese compromiso de como hijos de Dios orar los unos por los otros, a pesar de que no los
que no conozcamos a las personas. Algo muy importante, también debemos orar por las personas que les va muy bien en su ministerio o inclusive que sabemos que van a tener un cierto propósito, que por hacerlo en el nombre de Dios sabemos que nos va a ir bien, porque como hijos de Dios lo sabemos, que si ponemos todo en las manos de Dios va a ser mejor, pero si los hacemos por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios conocimientos o por lo que queremos, va a haber problemas. Pero como hijos de Dios tenemos que orar los unos por los otros hasta por sus éxitos. No tenemos que esperar que nuestros hermanos caigan, que tengan problemas, que tengan ciertas dificultades, que cometan un pecado para poder comenzar por ellos. No debemos estar atentos a las malas noticias que podríamos recibir de nuestros hermanos. No podemos estar orando cuando ya cayó. No, tenemos que estar orando, tener ese compromiso de oración con nuestros hermanos cuando están creciendo en la fe, y no cuando cayeron, no cuando van a caer o cuando tuvieron problemas, sino para que no suceda eso. Eso es el amor que debe de haber dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, ese compromiso de orar unos por otros. Debemos siempre dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en la vida de nuestros hermanos, y debemos estar gozosos, que es algo maravilloso, el sentir gozo por entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo, por entregar ese compromiso como hijos de Dios a orar los unos por los otros. Usted debe sentir gozo. Y eso es algo que como hijo de Dios, si usted está haciendo caso a lo que Dios está mandando en la palabra de Dios, usted va a sentir gozo. No lo va a hacer como que algo, tengo que invertir tiempo en esto. Qué problema para poder comenzar a hacer un estudio o leer parte de la Biblia. O, qué difícil es hacer eso. Si usted no está sintiendo gozo, usted no está siendo, primero, un verdadero creyente. Segundo, un verdadero hijo de Dios. Y segundo, debe entender que lo que es hecho para Dios, debe usted sentir gozo. Porque como hijo de Dios, usted debe sentirlo. Usted es una persona privilegiada. Si usted es un hijo de Dios, debe sentirse privilegiado de lo que está haciendo. Y no debe hacer a un lado el compromiso. Ya hemos hablado del compromiso que Cristo hizo con nosotros, del compromiso que tenemos que tener con Él, del compromiso con la iglesia y ahora del compromiso a orar. Como les había dicho al principio de esta serie, el compromiso es algo que no es valorado en este mundo y que nos enseña que el tener un compromiso con Dios es una locura. Como hijos de Dios sabemos que es muy necesario tener el compromiso. Y mis hermanos, el compromiso de orar, de tener esa relación con Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, porque vamos por medio de la oración a escuchar a Dios qué es lo que quiere que nosotros hagamos, qué decisión debo de tomar en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Si es usted soltera, debe de poner sus oraciones a Dios para que tome una buena decisión de quién va a ser su pareja en un futuro. No cuando ya la escogió, es que esta persona es linda y yo me quiero casar con ella y quiero que Dios me bendiga. No, primero usted pone en oración para ver qué Dios le quiere mandar a usted para que sea parte de su vida, pero muchas veces lo hacemos al revés y eso es una equivocación. Como adultos, ¿qué decisión debemos de tomar con nuestros hijos? ¿Qué decisión debemos tomar con nuestro cónyuge? Dependiendo si es el esposo o la esposa. ¿Qué decisiones debemos de tomar en nuestros trabajos? Debemos dar y entregar nuestra vida en oración a Dios para que podamos tener decisiones correctas y poder amar a los hermanos unos a otros a pesar de que no los conozcamos. Y es lo que vemos a Pablo en estos versículos. En el versículo número 1, que a pesar de que no los conocía, él estaba orando por ellos. Él había escuchado de ellos. ¿Por quién había escuchado? Por Epafras.
Epafras era un compañero de él, alguna vez estuvieron en la cárcel juntos. Entonces, lógicamente podemos pensar que Epafras era el que le comunicaba y le hablaba de los hermanos, qué es lo que ellos hacían y cómo amaban a Dios. Entonces, podemos verlo en Filemón 23, que dice: te saluda Epafras, mi compañero, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Estaba Pablo hablando acerca de Epafras. Entonces, por medio de él sabemos que pudo haber sabido muchas cosas de los colosenses. Entonces, de esa manera, a pesar de que no los conocían personalmente, oraba por unos por los otros. Lo mismo debemos hacer nosotros. Hasta ahí vamos en el versículo la mitad del versículo número 6. Ahora veamos igual capítulo 1, la otra mitad del versículo número 6 y leamos hasta el 8. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel miembro de Cristo. Ahí cuando les hablaba que él era el guía espiritual de los colosenses. Número 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí podemos entender algo. El Espíritu Santo nos colocó conforme a su propia voluntad. Entonces, ¿qué debemos entender? Que si nos estamos y escuchamos la palabra de Dios y estamos en un lugar puestos por el Espíritu Santo, estamos no solo para ser observadores, sino para poner en práctica los dones que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado para poder ayudar en la iglesia, poder servir en la iglesia, pero sobre todo lo más importante, para que crezca el cuerpo de Cristo y las demás personas que no conocen de Dios puedan ser alcanzadas. Tenemos que entender que en un versículo que me parece muy importante que encontramos en Marcos 10, versículos 44 y 45, que dice: el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la iglesia para servir, no para que seamos servidos, aunque pensemos que somos, o tal vez haya personas que piensan que son mucho más porque saben mucho más que las demás personas. No es así. Todos somos en la iglesia, somos iguales delante de los ojos de Dios, pero tenemos que tener cuidado de siempre preocuparnos por las cosas que necesita la iglesia y no por criticarla. Aquí dice que lleva mucho fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios. Que dice que están llevando fruto, que están creciendo espiritualmente, como lo habéis aprendido de Epafras, el consiervo que él educó o que enseñaba a los colosenses, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Que quiere decir que las personas de esa iglesia amaban al Señor, querían hacer hacían lo que Dios les estaba mandando hacer. Después podemos ver algunas otras situaciones, pero por el momento vamos a ver las cosas buenas que ellos estaban haciendo ahí. Y Pablo oraba por ellos, los amaba, sabían de Epafras, él los seguía, era su guía espiritual. Aprendieron por medio de Epafras que tenían dones y los tenían que practicar en la iglesia para bien, para crecimiento de la iglesia, para poder alcanzar a más personas. Pero entendiendo que lo que Dios nos ha dado es para servir, no para esperar o ser servidos por los demás. Y nuestro Señor Jesucristo, que les leí el versículo de Marcos 10, 44 y 45, nos dio el ejemplo que a pesar de que Él era 100% Dios, Él vino a servir, a darnos el gran ejemplo de lo que debemos hacer. A veces nuestra carnalidad nos domina, entonces creemos que somos más que los demás y que tenemos que ser servidos. No. Tenemos que orar o dar gracias o pedir a Dios por el cuidado de nuestros pastores. Debemos orar, así como oramos los unos por los otros, por nuestros hermanos, miembros de la iglesia. Tenemos que estar muy pendientes de orar siempre por nuestras guías espirituales, que son nuestros pastores. Debemos que entender que
son nuestros líderes espirituales, así como los colosos tenían a Epafras, y ellos se les ha encomendado una tarea que va más allá de sus fuerzas y su capacidad. El tener el compromiso o el adquirir el compromiso de ser pastor no es fácil, mis hermanos. Tal vez usted en su trabajo le toca lidiar con personas, usted en su trabajo puede decir hacerlas a un lado, despedirlas, pero usted tiene idea de lo difícil que es poder compartir o enseñar a las personas. Es muy difícil y el pastor lo tiene que hacer. Y la verdad es un trabajo que requiere de muchísima paciencia, porque si yo me hiciera pastor en una iglesia, ya estuviera ahorcando a 2 o 3. No es cierto. Ser pastor es un gran privilegio y algún día me gustaría tenerlo. Debemos dar gracias a Dios por los pastores de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque ellos son personas como nosotros y que tienen un gran compromiso. Que tenemos que orar por ellos para que sean librados de personas que andan buscando o criticando o viendo en qué momento caen o se equivocan. Entonces, no todas las personas son buenas, estamos rodeados de personas buenas y malas, pero debemos orar por ellos. Nuestro compromiso de oración por nuestros pastores y líderes debe incluir varias cosas. En primer lugar, debemos orar por su vida espiritual y su comunión con Dios personal. En segundo lugar, debemos orar siempre por su salud, como seres humanos, como personas que estamos viviendo en este mundo, en algún momento se van a enfermar, de una manera física o de cualquier parte de su cuerpo. Y debemos orar por eso, para que Dios le dé provisión diaria en su vida. En tercer lugar, también debemos orar por sus familias, no solo por ellos, sino también por sus familias. Recordemos que muchas personas, pastores o misioneros, entregan su vida completamente a Dios y tienen que hacer a un lado muchas cosas, inclusive perderse de fiestas, de cumpleaños, de celebridades dentro de su familia o no volverlos a ver durante muchos años. Es un gran sacrificio que las personas que se dedican de esa manera, la verdad que es impresionante y debemos orar por ellos y por sus familias, para que permanezcan a pesar de esas distancias, estar llenos de amor y que permanezcan unidos. En cuarto lugar, debemos orar por sus responsabilidades ministeriales para que el Señor fructifique su obra. Todos los pastores o líderes de la iglesia necesitan sentir ese apoyo de los hermanos de unos a otros por el trabajo que están haciendo. En quinto lugar, y qué mejor saber o que ellos sepan que usted y yo estamos orando por ellos. En quinto lugar, orar por la llenura del Espíritu, sabiduría y valentía, esfuerzo y dedicación en su ministerio. Entonces, hay muchas cosas por qué orar. También por la iglesia, porque la iglesia crezca, porque la iglesia lleguen más personas comprometidas a la iglesia y que quieran servir para poder alcanzar a más personas. Una persona no puede hacer mucho, pero ¿qué tal 5 o 10 personas que digan, vamos a hacer esto, hagamos esto? No solo piensen o busquen en lo que la iglesia está fallando, o no lo que está fallando, sino lo que está haciendo falta, pero nunca quieran hacer nada. Muchas veces es más fácil poder criticar dentro de la iglesia o los hermanos, que en lugar de ponerse en acción para que la iglesia crezca. Orar. El compromiso de orar, mis hermanos, debe de quedar bien centrado, bien cimentado en sus mentes, que el compromiso a orar por todas y cada una de las cosas que estén pasando en nuestras vidas es muy importante. Hay un versículo que me gusta mucho y que me gustaría leerles. Si están listos ahí con su Biblia, desde que comenzamos el estudio, busquen Mateo 26:41. Aquí vamos a hablar de algo de una manera preventiva, lo que debemos hacer para no caer.
Y nos habla acerca de la oración. 26:41. A mí me gusta mucho este versículo y me gustaría leerles. Cuando usted se sienta, estamos hablando del compromiso de orar. Pablo era un hombre de oración y oraba a pesar de que no conocía a las personas. Conocía a los colosenses por medio de Epafras, que era el guía espiritual de los colosenses en ese tiempo. ¿Cómo conocía Pablo los colosenses? Por medio de Epafras, de lo que le contaba. ¿Por quiénes debemos orar? Debemos aprender a orar por nuestros guías espirituales, por nuestros pastores y líderes de la iglesia y también por la iglesia. ¿Por qué debemos orar también? Por nosotros, por estar fuertes, de estar preparados para cuando llegue un momento de alguna prueba o de algún problema. Esto es una oración preventiva o de algo que debemos hacer antes, no cuando ya estemos en un problema, que dice, velad y orad. Que dice, estar atentos, pero estar orando. Dice, para que no entréis en tentación, que dice, es antes, no cuando ya esté en tentación o cuando ya haya entrado en tentación, ahí comenzar a orar. No, primero estar atento, después mantenerse en oración para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos utilizan este versículo para poder justificarse de hacer cosas malas y decir, es que la carne es débil y yo por eso hice esto. No. Eso está diciendo desde el principio del versículo, velad y orad. Eso es antes, para que no entréis. Eso quiere decir hacerlo antes de entrar. Hay muchos que ya estaban de salida, pero tenemos que entender que hay que hacer para no entrar. Porque si usted es de las personas que dicen, pero es que nadie me ve, pero es que, eso es una cosa pequeñita, pero justificándose o creyendo que no le va a pasar nada, discúlpeme, pero está completamente equivocado. Por eso este versículo es muy claro, velad y orar. Es antes de que pueda suceder cualquier cosa. No cuando ya usted metió las 4 patas y después comenzar a orar. No, tiene que ser antes, mantenerse atento y orando para que no caiga en tentación y no se meta en ningún problema, porque si usted juega con fuego se va a quemar. Entonces no trate de hacerse el vivo, el querer que usted sabe más y que no le va a pasar nada. Apunte este versículo y créame que cuando usted se sienta en momentos de tentación, de querer hacer algo o algo pasa en su mente, léalo, póngase a orar y va a entender qué es lo que Dios quiere que haga usted. Veamos Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Tenemos que tener mucho cuidado y la oración es poderosa y debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Adquirir ese compromiso de la oración. Es algo muy importante y es lo que hace la diferencia de personas que son solamente religiosas a tener una relación con Dios. Veamos capítulo 1, versículos del 9 al 12. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. Estos versículos son maravillosos y vamos a aprender de cada uno de ellos, son 4. Cada uno de ellos, en primer lugar, del primer versículo, que Pablo oraba por los colosenses, oraba para que los colosenses conocieran la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que vamos a aprender en el versículo número 9. Muchos creyentes tropiezan porque desconocen lo que Dios espera de ellos. Por eso, muchas veces no se crece espiritualmente. Pablo pide que conozcan
Estaba hablando de los colosenses que conocieran plenamente la voluntad de Dios, y lo mismo es para nosotros. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder crecer espiritualmente. El poder adquirir sabiduría y comprensión espiritual, pero sobre todo, y lo que siempre he dicho, es bonito aprender, y aprender mucho de la palabra de Dios, pero si no lo ponemos en práctica no sirve de nada. Debemos ponerlo en práctica lo aprendido, debemos adquirir sabiduría y debemos adquirir esa comprensión espiritual, pero sobre todo debemos ponerla en práctica. Del número 10 que nos habla Pablo es aprendemos es que Pablo oraba para que la forma en que vivían esos cristianos glorificaran a Dios. No hay nada más triste en nuestras vidas que escuchar a personas cuyas vidas andan de acuerdo con lo que ellos creen. O decir, es que yo vivo de esta manera porque yo creo que está mejor. Y no entender que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no como se nos dé nuestra regalada gana, o como lo que creamos que debe ser nuestras vidas, o como pensemos que debemos vivir nuestras vidas, sino debemos entender que cómo debemos vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el número 10, dice, para que andéis como es digno al Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, no haciendo lo que creemos que está bien o lo que podemos que está bien. Por eso debemos entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Debemos tener esa relación íntima con Dios cada día para que podamos entender qué es lo que quiere de nosotros. En tercer lugar, hablando del versículo número 11, Pablo oraba para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual. ¿Qué dice el versículo 1? Fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de la gloria, para que toda paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Los cristianos tendemos a ser muchas veces débiles espiritualmente, y eso trae consigo que cedamos ante presiones o cosas que no debemos, que vienen de este mundo. Por eso Pablo pedía fortaleza y poder, sabía que tenían también esa necesidad de paciencia, una virtud muchas veces olvidada para las personas. Hay personas que no son nada pacientes. Puedo considerarme una persona que tiene mucha paciencia, pero hay ciertas situaciones que si nos dejamos dominar la podemos perder fácilmente. Ahora imagínense si usted se considera una persona que no tiene paciencia, mucho más, y va a cometer errores. Cuando existen personas que no tienen paciencia, pueden cometer muchos errores cuando comienzan a abrir la boca y no pensar antes de hablar. Debemos recordar que a veces es necesario aprender a esperar el momento oportuno, mantenernos en nuestro lugar mientras pasa la tormenta, no estar desesperados, ahora ¿qué debo hacer? ¿Qué me irá a pasar? No, tener calma, tener esa esperanza en Cristo Jesús, en Dios nuestro Padre Celestial, que Él tiene control de cada una de las situaciones y que Él no necesita la ayuda de nosotros. Muchas veces nosotros, y la mayoría de las veces, tenemos que tener calma, poner cada una de las situaciones en manos de Él. Pero ¿cómo vamos a poder entender eso si no estamos teniendo ese compromiso de oración con nuestro Padre Celestial? Número 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Qué podemos entender aquí? Que Pablo sabía que los que han alcanzado cierto bienestar espiritual manifiestan gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos. Debemos cultivar o engrandecer ese agradecimiento no solo al Señor por su gracia que Él nos ha redimido, sino que nos dio una vida nueva, sino en que podemos vivir una vida abundante que ha sido reservada para nosotros. Pero debemos entender y cumplir con el compromiso de tener una vida de oración, de tener una relación íntima con Dios.
para poder entender todo esto. Como les decía en el principio del estudio, no debemos acercarnos a Dios o tener esa costumbre de oración solamente cuando tenemos problemas, sino cada día, en cada momento, en cada una de las situaciones que tenemos en nuestras vidas. Si usted se levanta por la mañana, ore dando gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por estar al lado de su familia, por haberle dado salud. Está usted camino hacia el trabajo, que pídale a Dios que le proteja y que pueda ir de una manera segura a su trabajo. Usted está en la hora del almuerzo, ore pues dando gracias a Dios por la provisión que le dio, o poder compartir la palabra de Dios con sus compañeros de trabajo y que pueda abrir las puertas hacia eso. Si usted sale del trabajo o va en camino a su casa, que bendiga a las personas, que no suceda ninguna otra cosa y que llegue con bien a su casa. Usted está en la noche o cenando con su familia, dé gracias a Dios. En todo momento debemos dar gracias a Dios, no solo cuando necesitamos de Él. Inclusive les decía yo alguna vez que también debemos entender que orar también es estar en silencio y poder escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, ese compromiso en la oración, esa relación íntima con Dios, que es el orar, debe de ser parte de nuestras vidas. Puede ser, no estoy muy de acuerdo en eso, pero puede ser que a personas les guste hacer oración a una cierta hora específica, pero pueden hacerlo, pero yo no lo acostumbro. Usted puede orar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier cosa que vaya a hacer. Eso es tener una guía de parte de Dios, obedecer, que es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas preguntas, tendemos a tener muchas preguntas, pero mis hermanos, están aquí las respuestas. Cuando usted entienda que usted puede encontrar las respuestas aquí en este libro sagrado, usted va a poder o va a dejar de cometer errores garrafales que muchas veces se cometen en la vida por hacerlos por nuestras propias fuerzas, sino por escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué debemos poner en práctica, mis hermanos, durante la semana o durante todo el tiempo después de que hemos escuchado este estudio? Debemos elevar nuestras oraciones de gracia, pidiéndole a Dios que conceda el privilegio de poder ver en algún momento su gracia. Orar por nuestros hermanos, el orar unos por otros. Debemos orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, inclusive hasta por nuestros enemigos. Debemos tener esa costumbre, ese compromiso de orar todo el tiempo por todo lo que Dios pone delante de nuestras vidas y que va a ser algo que nos va a moldear. Orar por nuestro crecimiento espiritual de los hermanos y nuestro. Tenemos la responsabilidad de orar unos por otros para crecer en nuestra vida espiritual, para que el nombre de Dios, algo más importante, para que el nombre de Dios sea glorificado. La oración es muy importante, la oración es poderosa y muchos de ustedes lo saben como hijos de Dios. Para quienes no son creyentes aún y en algún momento reciban a nuestro Señor Jesucristo y sepan lo que es ser creyente, entenderán que la oración es parte de nuestro compromiso como hijos de Dios. Si como creyentes ya se han olvidado o han hecho a un lado la costumbre o compromiso de tener esa relación con Dios, retómenla, porque eso es de gran bendición y podremos entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Sé que siempre les traigo mucha información. Recuerden que los estudios también los puede ver por medio de PDF en WhatsApp o llamar a los teléfonos si tiene algunas preguntas. No tenga miedo de preguntar. No es malo preguntar. Si tiene dudas, pregunte. No se quede con la duda. Y este estudio habla acerca de nuestro compromiso con la oración y vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra, Señor.
Somos muchas veces muy necios. Como hijos de Dios nos cuesta, como seres humanos, nos cuesta entender que como hijos de Dios debemos de tener esa comunión contigo diariamente, en todo momento, que es la oración. Mi Padre, en este momento, por medio de este estudio, que te pedimos que entres en el corazón de muchas personas que no te conocen, que puedan entender claramente lo que es tener una vida de oración. Poder entender que por medio de esa vida de oración, tú serás nuestra guía y que siempre será para bien, nunca para mal. Estamos tan agradecidos de poder tener esa relación contigo, que tú hayas abierto esa puerta y que seas tú nuestro intermediario delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, compromiso.